así que vamos a intentar hacer primero las presentaciones y demás para no alargar esto mucho, ¿vale? Así que nada, bienvenidos y muchas gracias por apuntaros a este webinar con Videx y Fresh People. Nos hemos unido para compartir nuestros conocimientos sobre cultura un poco en el entorno corporativo. Yo soy Alina, voy a moderar la sesión simplemente para que esto sea una conversación más fluida, ¿vale? Así solo tenéis que pensar en dar una información de valor. Así que nada, lo primero, vamos a presentarnos. Por un lado tenemos a Lucía. Saluda, Lucía. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lucía es la directora de talento de Videx. Videx es una empresa que ayuda a otras empresas en la creación de contenido audiovisual con IA y traspasar, perdonadme porque esto sí que lo estoy leyendo porque es que no me sé los currículums de memoria, ¿vale? Pero bueno, traspasar por roles de recursos humanos en, por ejemplo, Plug and Play, que es una aceleradora de empresas y Venture Capital, y como coordinadora en EDEM, que yo creo que muchos ya lo conoceréis porque es una escuela de negocios muy innovadora aquí en Valencia. Pues ha centrado el grosso de su experiencia en el sector startup. O sea, que entiendo que te van los entornos cambiantes, ¿no, Lucía? Un poquito. Vale. Por otro lado tenemos a José. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, encantados de estar hoy aquí. Pues aquí tengo muchas cosas sobre ti, porque José es fundador de Fresh People, que es una empresa donde combinan servicios, tecnología e inteligencia artificial que está aplicada a la gestión de personas. Y José lleva más de 9 años enfocada en el sector de los recursos humanos y también ha sido seleccionado por Forbes como parte de la lista de 30 Under 30, junto con otros jóvenes emprendedores que generan un impacto significativo. O sea que has estado muy ocupado, José, en principio. Sí, eso parece. Muy bien, pues nada, hoy vamos a explorar cómo la cultura empresarial, que no solo define quiénes somos como organización, sino que afecta a nuestras decisiones como empresa, a las empresas a los empleados que trabajan y reaccionan dentro de nuestra empresa, ¿no? Así que en este webinar vamos a intentar hablar de la forma más franca posible, muy directa, vamos a dar claves y prácticas que los dos hayáis usado en vuestro día a día, ¿vale? O que al menos hayáis visto en otras empresas con las que hayáis trabajado. Así que nada, solo deciros a los asistentes que estáis entrando que quedaros hasta el final porque tenemos 2 sorpresas, una de parte de Fresh People y otra de Videx, que os lo podéis llevar para vosotros, para mejorar la cultura en vuestras empresas. Así que estamos preparados, ¿no? Vamos a hablar de cultura. Os lanzo la primera pregunta, que es así muy genérica, pero es para empezar con todo esto, que es ¿cómo se crea la cultura dentro de una empresa? Bueno, pues si me dejas un poquito, José, me lanzo yo. Al final, bueno, muchas gracias, Alina, por la introducción y también un poco, bueno, por el webinar, la organización. Nada, un poco, al final la cultura es algo que ya nace, nace de forma orgánica, de forma natural. Entonces, hablar de cómo se crea la cultura es algo un poco que carece un poco de sentido porque ya existe. Entonces, lo que podemos hablar es de cómo redefinirla, ¿no? Cómo reconstruirla, cómo darle forma acorde a donde tú quieres ser. Porque puede ser que en tu empresa tengas una cultura, pero que no sea la que tú realmente quieres. Sí. Totalmente. No sé si quieres añadir algo. ¿Sí, José? No, Lucía, al final tiene todo el sentido. Al final la cultura es como la energía, ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Y esa es la realidad, ¿no? Vemos constantemente cómo las organizaciones, cuando ponen el foco en cultura, lo primero que descubren es que evidentemente ya existe una cultura. La pregunta es si es una cultura que contribuye, te permite y potencia convertirte en el negocio en el que quieres ser y, por tanto, conseguir los objetivos que te has planteado, o si está sucediendo todo lo contrario, ¿no? O sea, que es un tema muy interesante y del que le podemos sacar mucha punta, ¿no? El día de hoy. ¿Y cómo cerramos eso? O sea, ¿cómo hacemos para que, vale, yo tengo una cultura, pero quiero otra, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Me lanzo yo, Lucía? ¿Si te parece? Sí. Vamos a entrar un poco más en profundidad en qué es cultura, ¿vale? Y desde ahí entramos en cómo puede evolucionar nuestra cultura. Yo siempre utilizo 2 ejemplos que creo que nos permiten entender muy bien qué es la cultura de una organización. Vamos con el primero. Imaginad en medio del desierto, ¿no? Este desierto típico de Estados Unidos, ¿no? Una carretera y una moto que está cruzando esa carretera a 200 por hora. La carretera es la cultura de la organización.
Si tú estás atravesando esa carretera con una moto a 200 por hora, necesitas que la cultura sea súper, súper, súper funcional. ¿Por qué? Porque cualquier piedra que haya en la carretera va a hacer que salgas volando, ¿vale? Entonces, sin embargo, si vas con un tractor a 30 por hora, pues te importa menos, porque evidentemente vas a seguir llegando a tu camino, ¿no? Esto sucede en muchas organizaciones, por eso vemos organizaciones que prácticamente no ponen foco en cultura, otras que sí y otras que quizás no lo han hecho durante mucho tiempo porque no lo han necesitado, pero la exigencia del reto ahora les obliga a mirar a sus personas y decir, ostras, ¿cómo ayudo yo a que estas personas se alineen con una manera de comportarse que nos ayude a ser mejor negocio? Y esto linka mucho con la segunda metáfora que yo suelo utilizar, que es, no sé, seguro que habéis visto la película de 300, ¿verdad? Esta película donde 300 espartanos, ¿no?, se enfrentan contra un montón de ejércitos, ¿no?, contra los que van a luchar, que son miles y miles. ¿Vosotros os imagináis a esta gente pensando, oye, pues yo porque tengo que usar escudo y lanza y no puedo usar una espada, ¿no? O yo porque tengo que estar en primera fila aquí, que seguro que me han puesto en primera fila porque mi general me tiene manía y me quiere matar, y no. Esto, desgraciadamente, sucede en todas las organizaciones constantemente. ¿Y qué es la cultura, no? Cuando pensamos en este ejemplo, lo que haces sin pensar, lo que sucede en la organización sin pensar. Si tú tienes una cultura orientada a la contribución, al impacto, todas las personas dentro de la organización de una manera natural se van a enfocar en eso. Si la tienes en el cambio, se van a enfocar en gestionar el error de una manera positiva. Pero es muy importante hacer esta identificación de qué es cultura, porque muchas veces hablamos de cultura y decimos, no, tenemos una cultura de innovación, tenemos una cultura de crecimiento, y luego lo que te encuentras son pues responsables de área que no se sienten cómodos gestionando los errores de su equipo, que al final lo que quieren es salir guapos o guapas en una foto a final de año y que su equipo salga guapo en esa misma foto. Y eso, yo lo digo en muchas conferencias, define que realmente no es que no tengas una cultura de innovación, es que no la quieres tampoco, porque lo que te sientes cómodo es con algo totalmente distinto, ¿no? Dejo aquí a Lucía que complemente, pero partir de esta base de entender muy bien qué es la cultura me parece clave para hablar posteriormente cómo pueden evolucionar. No, totalmente. Y añadiendo a lo que has dicho, es muy importante, ¿no?, ese matiz de, oye, muchas empresas hasta la fecha, ¿no?, no habían necesitado adaptarse, ¿no?, y realmente reconstruir su cultura, pero ahora también se están encontrando con que el mercado está cambiando, con que ya la gente no se queda en un trabajo toda la vida, 20 años o incluso hasta que se jubilen, sino ahora la gente lo que quiere, sobre todo y cada vez más, es estar en un trabajo donde se sienta parte, esté alineado con el propósito y entienda también el por qué está haciendo lo que está haciendo y no simplemente, ¿no?, vamos a decir, asfaltando la carretera para seguir como el símil o llevando el escudo, ¿no?, para seguir con los símiles que tú estabas llevando. Entonces, es muy importante hilarlo con eso de, oye, ahora mismo muchas empresas hay que decir, oye, pues a lo mejor sí que te hace falta. Antes no lo habías pensado, pero ahora mismo tienes que volver a repensarlo, sobre todo estas grandes empresas que están muy establecidas, que llevan toda la vida, o incluso, pues no sé, más de 20 años, en el que tienen que empezar a hacer las cosas diferente porque ya no les funciona lo mismo a la hora de pues, retener talento, atraer talento, tenerlo comprometido, ¿no?, y que realmente incluso fidelizarlo, querer que se quede. Entonces, bueno, porque retener no me gusta, prefiero fidelizar la palabra. Y aquí, Lucía, se abre el melón real y tú lo has dicho. ¿Por qué ahora las empresas se enfocan en esto, ¿no? Porque estamos viviendo un momento de digamos, no sé cómo decir, como que se ha vuelto sexy, los temas de cultura, el desarrollo del talento, etcétera. Pues al final hay una realidad y es que no es que antes fuésemos las personas que lideraban empresas eran malos y ahora son buenos o antes eran menos. Es un tema de mercado, o sea, durante el mercado ha ido evolucionando y evidentemente en un primer momento lo importante era generar un producto, luego que ese producto fuese a nivel de coste competitivo, luego que tuviese calidad, luego que fuese diferente, pero ahora nos encontramos en un momento histórico único, ¿no? Y es que la mayor capacidad competitiva de una organización es el cambio. Y esa capacidad de cambio y esa capacidad de hacer innovaciones que los hagan diferentes radicalmente a sus competidores, nos guste o no, viene por primera vez en la historia encerrado en personas
que tienen sus anhelos, ilusiones, propósitos y que tenemos que gestionar, ¿no? Y que gestionar esto de una manera constante es la que nos va a permitir ir alineando, ¿no?, todas esas intenciones, todas esas capacidades en objetivos comunes que se conviertan finalmente en resultados corporativos. Muy bien, perfecto. O sea, según lo que he entendido también, o sea, de todo esto me he quedado con el punto de que la cultura es, de realmente estar con la cultura que tú quieres es incómodo, porque tienes que hacer muchos cambios, tienes que renunciar a unas cosas para implementar otras y eso muchas veces tiene malas consecuencias. Entonces, ¿cómo hacemos para poder saber si estamos donde tenemos que estar? O sea, ¿tenemos algunas herramientas que podamos comentar que nos ayudan a entender si estamos realmente donde queremos estar? Porque a veces no tenemos visibilidad de lo que está pasando siempre en la empresa, en todo momento, con todas las personas. ¿Quién quieres que le dé, Lucía? Esto es una conversación. Lo que quiero es que aquí fluyan las ideas. O sea, que Venga, quien quiere. dale tú. Genial. Pues a ver, sobre todo aquí lo más importante es ver un poco lo que tienes, ver un poco lo que quieres y ahí con eso un poco cómo hacer, ¿no? Ir viendo cómo puedes ir acercándote hacia lo que quieres. O sea, al final tú sabes que tu empresa quiere ser de una forma, es como lo mismo, ¿no? O sea, al final la cultura, como estamos diciendo, es como el ADN, es la personalidad de una empresa. Si tú sabes cómo quieres llegar a ser, te pones unos objetivos e implementas unas iniciativas, pero primero tienes que partir de saber cómo eres. Tienes que autoevaluarte y definir, oye, vale, estoy en este punto y estos son los cambios que tengo que hacer y estas son las iniciativas. ¿Qué se recomienda siempre? Empezar poco a poco. O sea, al final empieza con, oye, ahora mismo la misión que yo tengo sigue siendo la que yo quiero, la que me va a llevar, o mi visión ha cambiado también. O, por ejemplo, los valores ahora mismo se han quedado un poquito obsoletos con todo este cambio que estábamos diciendo, ¿no? O realmente hay que volverlos a hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas es como el punto de partida y luego poco a poco ya se van complementando con, obviamente ya hayas definido todo esto, tienes mucho más claro hacia dónde vas a ir, te has evaluado, sabes un poco qué quieres hacer y cuáles son los gaps y a partir de ahí vas a poder contratar acorde e integrar a la gente, ¿no? Dándoles un buen onboard acorde. También promocionar iniciativas para la gente que ya tienes. Todo esto al final y luego pues todo ir preguntando, ¿no?, a la gente, involucrarla, porque al final, sobre todo en una empresa, cuanto más grande, cuando hay un cambio cultural, que la idea es que tiene que ser constante, ya hemos estado de acuerdo con esto, tienes que involucrar a todo el mundo, porque si no, o sea, la cultura no se puede imponer. O sea, la cultura tú la vas un poco empujándola hacia la dirección que tú quieres, pero para eso tienes que involucrar a las personas. Totalmente. Entonces, ¿quieres indicar algo más? Y luego más adelante pues ponemos ejemplos, no sé, de cómo lo estamos haciendo. Sería ideal. No sé, José, si quieres aportar en esta parte y así cerramos el bloque. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Quizás yo por mi enfoque más de negocio siempre propondría lo siguiente, ¿no? Si nos vemos en esa situación, entiendo que habrá muchas personas aquí que quizás tienen un rol de recursos humanos, ya sea HRBP, ya sea dirección de recursos humanos. Todos sabemos lo que hemos pasado por ahí, que hablar de cosas cuando no tienes el pulso del negocio es muy complicado, con lo cual ese es el punto número uno, ¿no? Recursos humanos tienen que entender perfectamente el negocio y tienen que meterse muy cerca del negocio. Cuando hablamos de eso, yo siempre digo, oye, vale, pues para hablar de cambio cultural lo primero que tienes que hacer es mirar los comportamientos que suceden en la organización. ¿Por qué? Porque el comportamiento es lo único que es medianamente viable predecir dentro de una organización. De hecho, al final es una rima, pero el comportamiento es lo único que se repite en el tiempo, ¿no?, en una organización. Entonces, si tú miras los comportamientos, vas a entender qué tipo de organización tienes. Más allá de cualquier reflexión, el comportamiento marca absolutamente el pulso de una organización. Por eso siempre, ¿no?, empujamos ahí. Desde ahí... Te voy a interrumpir, simplemente, perdóname, José, solo para que todos entendamos, ¿a qué te refieres con la parte de comportamiento? En plan, ¿puedes bajar como 2, 3 ejemplos? Cuando un cliente tiene un problema, ¿cómo nos comportamos con él? Cuando cometemos un error, ¿cómo nos comportamos? Cuando estamos celebrando algo, ¿qué es lo que estamos celebrando y cómo lo celebramos? Cuando penalizamos algo, ¿qué es lo que penalizamos y cómo lo penalizamos? Esos comportamientos, cuando hay un conflicto entre dos personas, ¿cómo se resuelve en esta organización? Esas son las cosas que definen
la cultura de una organización. Cuando hay un problema, se transmite la información, se promueve un conflicto constructivo o mantenemos una especie de armonía artificial, ¿no? Esto es hablar de cultura de verdad, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, puedes entender, bueno, vale, estos comportamientos a día de hoy a mi negocio le suman o le restan. Y esa es la primera reflexión que tienes que hacer. Y aquí es donde desde Recursos Humanos podemos empezar, ¿no? A conocer mucho mejor el negocio en el que trabajamos y decir, oye, ¿y los comportamientos estos que yo veo constantemente suman o restan? Y la siguiente pregunta es, para el negocio que quiero ser dentro de 5 años, ¿suman o restan? ¿Y cuánto suman y cuánto restan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa es la primera identificación que tienes que hacer. Comportamientos y cómo se vinculan con el negocio. Porque, y os pongo un ejemplo real, ¿no? Nosotros encontramos muchas compañías que viven de dar un servicio al cliente súper personalizado, súper fino, donde nos duele muchísimo cada cosa que le sucede y dices, oye, esto debería de ser positivo, ¿no? Y dices, ya, pero dentro de 5 años esto va a ser gestionable, vamos a poder trabajar de esta manera. ¿Y cómo estos comportamientos tienen que evolucionar? ¿Cómo ese interés en el cliente que hoy es me desvivo por el cliente y le escribo un WhatsApp y estoy pendiente de él, dentro de 5 años se convierte en que utilizo los datos para predecir cómo ayudar a mi cliente antes de lo que necesite? Eso es lo que marca la diferencia en una cultura, ¿no? O sea, si tengo foco en cliente, no es solo en cómo me comporto hoy para tener ese foco en cliente, sino cómo me voy a obligar a comportarme para tener ese foco en cliente dentro de 5 años. Ahí es donde la conversación sobre cultura se pone interesante porque te acerca, ¿no?, a lo que aporta valor o no al negocio. Totalmente. Muy, muy buenas aportaciones, la verdad. De hecho, no sé si puedo esperar para desvelar como la primera sorpresa, porque realmente quiero que la gente también sepa un poco a lo que ha venido, pero tenemos una guía de cómo hacer este tipo de evaluaciones en vuestra empresa. Es una guía súper práctica, la verdad, porque tenéis todo dividido por puntos. Son cosas que se pueden enviar a vuestros empleados, a vuestros managers, etcétera, que lo vamos a compartir al final de la sesión junto con la otra sorpresa que tenemos para un poco más adelante. Pero más que nada para que podáis este bloque, ¿no?, de evaluación, como hemos comentado, bajarlo a tierra, bajarlo a los comportamientos. O sea que muy, muy interesante. Yo me estoy apuntando, ¿vale?, todo lo que vais diciendo para hacer un resumen al final. Vale, entonces, a través de, o sea, resumo, ¿no? A través de estos comportamientos identificamos ese gap, ¿no?, entre lo que queremos tener y la cultura que realmente tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se priorice para cambiar? O sea, ¿cómo hacemos este cambio? O sea, que realmente es... A mí, como no lo soy, pero como profesional de recursos humanos me preocuparía esta parte. Vale, pues vamos allá. A ver, hemos hablado de comportamientos. Siguiente paso, ¿cómo guío y desarrollo estos comportamientos? ¿Quién es la persona clave en la guía de las personas? Los líderes. Entonces, vamos al siguiente punto caliente de este tipo de conversaciones. ¿Tengo a las personas capaces de liderar a los equipos para que se conviertan no únicamente en los equipos capaces de resolver los retos de hoy, sino convertirse en las personas capaces de resolver los retos de mañana? Entonces, esa es la primera pregunta. Incluso hay una más, ¿no? Cuando la empresa es tuya, la primera pregunta es, ¿estoy yo capacitado para guiar a las personas en esa dirección? Y ojo, les duele la respuesta. Pero ese es el primer punto. Y el segundo, oye, tengo a mi equipo de liderazgo preparado. ¿Qué puedo hacer yo, ¿no?, yendo al rol de recursos humanos para ayudarles en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hablar de, ostras, tengo que generar una relación muy estrecha con los líderes de mi organización, ayudándoles a pensar en el talento como un recurso estratégico. Porque si entonces les dices, oye, ¿qué objetivos tienes hoy? ¿Cómo es tu equipo hoy? ¿Cómo se comporta tu equipo hoy? ¿Qué habilidades tiene hoy? Y desde ahí te ayudo a evolucionar ese equipo y tomar las decisiones, algunas agradables, otras desagradables, para convertirlo en el equipo capaz de conseguir los objetivos, es cuando empiezas a andar este camino y a marcar la diferencia. Pero hay un punto fundamental y es, oye, nos acercamos a los líderes y entendemos que desde ahí es donde generamos el impacto. Y esto pone el foco en los líderes de las organizaciones, pero por suerte o por desgracia, el futuro de la gestión de personas pasa por ahí, no pasa por recursos humanos. Recursos humanos va a ser el gran catalizador o facilitador para conseguir hacérselo lo más fácil posible y con el mayor impacto. Yo siempre les digo, yo he venido aquí
para que sufráis menos y consigáis más. Esa es nuestra misión, pero el gran protagonismo hoy en día es suyo. Claro. Totalmente. O sea, Recursos humanos, perdón, ay, disculpa, Lucía, dale. No, di. No, justo te iba a hacer una pregunta que es, porque realmente, claro, recursos humanos es el que ayuda y en este caso tú que tienes mucha experiencia en contratación, ¿cómo ves esto, como desde ese punto de vista? Y luego si quieres, puedes meter No, a ver, totalmente. O sea, al final, hilando también con lo que ha dicho, ¿no? O sea, al final la cultura tiene que ir en cascada. O sea, desde arriba, ¿no? Dirección, hasta los managers que tienen que ser los embajadores de cultura, hasta ya, pues, todo el equipo, ¿no? O sea, eso siempre y con eso tienen que ir acompañando. Entonces, como ha dicho muy bien, nosotros somos los que acompañamos, en este caso tanto a dirección como a todos los managers, en todo este proceso de cambio cultural y también, pues bueno, sobre todo a la hora de tomar las decisiones difíciles, porque las decisiones fáciles pues, salen, o sea, sin problema, pero cuando hay un momento en el que tienes, por ejemplo, que despedir a una persona que te funciona, que te está dando objetivos, pero realmente no encaja culturalmente, es una decisión dura porque te está tocando en el bolsillo a nivel negocio, pero sabes que luego estás tomando una decisión que en el futuro te va a beneficiar, porque a lo mejor hay otros compañeros que van a, pues si esta persona, me lo invento un poco, está generando un ambiente tóxico, luego pues puede, el resto se pueden terminar yendo, por ejemplo, entonces si al final quitas un poco a esa persona, ¿no? El resto de equipo ya puede un poco florecer, puede aportar más y luego incluso contratar personas que sí que estén alineadas a la cultura y que sí que puedan dar más, ¿no? Esto es lo que estamos viendo de no solo hoy, sino dentro de 5 años, ¿no? Y luego en todo el tema de contratación, al final, hilándolo con lo que estaba diciendo, tú ya una vez sabes dónde estás hoy y dónde quieres llegar en 5 años, es muy, al final esa estrategia es estar siempre, o sea, nosotros lo decimos siempre, ¿no? Como recursos humanos, como un aliado estratégico a los managers. Oye, vale, tú necesitas esta cantidad de equipo, pero a lo mejor no estás viendo que con este crecimiento necesitas una persona más la que me estás pidiendo porque dentro de un mes me vas a volver a pedir, vamos a estar alargados, vas a tener otra vez el equipo quemándose con un montón de tareas y al ritmo que estamos creciendo hace falta 2 en vez de 1. O, por ejemplo, a lo mejor hay que mirar implementar alguna herramienta que pueda ayudar y entonces porque al final la tecnología, que no hemos hablado mucho de ello, pero también viene a ayudar, ¿no? Pues a lo mejor hay momentos en los que una herramienta tecnológica te puede dar un apoyo mucho mayor, ¿no? Que para repartir las tareas y automatizar muchos procesos que no hace falta tener que recurrir a incrementar personal. Entonces, todo este tipo de cosas, ahí está, recursos humanos, ¿no? Como aliado para ir recomendando e ir mirando en esta parte de la estrategia en esta parte a nivel de contratación, pero luego hay muchísimo más, porque al final no solo la contratación, es luego, pues bueno, que esa persona se incorpore, que encaje, ¿no? O sea, en la entrevista tú puedes intentar detectar, pero luego también lo tienes que integrar. Y luego, pues no hablamos si esa persona, pues, no está físicamente o si esa persona, por ejemplo, incluso es de otro país. O sea, ya conforme también se van incrementando, vamos a decir, yo creo que el tamaño de las empresas, es aún los retos incrementan mucho más por ese lado. Totalmente. Muy bien, o sea, estamos sacando aquí muchas cosas muy interesantes. Me gusta lo de que la cultura requiere tomar decisiones, o sea, me estoy quedando mucho con ese mensaje. Muy bien, entonces, una vez tenemos esto, o sea, hemos conseguido un poco convencer a las personas, ¿no? Claves bueno, primero hemos decidido qué personas claves tienen que estar, les hemos convencido de cuál es la nueva cultura. Pues ser muy francos, nos han comprado esta nueva cultura. ¿Cómo es la operativa diaria? Quiero decir, ¿qué pequeñas cosas podemos hacer? O sea, que la gente se pueda quedar con cosas muy prácticas, ¿no? ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer para poder ayudar que esos mismos líderes, managers, incluso recursos humanos, o sea, ¿qué pueden hacer para que esa nueva cultura, que es un cambio al final a la gente, ya sabemos que históricamente no le gustan los cambios, ¿cómo lo incorporan? Es que
vamos a repetirnos mucho sobre lo comentado anteriormente, pero es que es la realidad, o sea, no hay pócimas. ¿Quieres que cambie la organización? ¿Quieres que cambie la cultura de tu organización? Pues el líder de la organización tiene que cambiar sus comportamientos, los líderes que hay y responsables tienen que cambiar sus comportamientos y desde ahí, con mucha guía, mucha claridad y mucho acompañamiento, va evolucionando o germinando una nueva manera de entender la organización, el negocio y, por tanto, una nueva cultura. Pero, insisto, es que muchas veces a nosotros nos pasa con muchos de nuestros clientes, ¿no? Que nos dicen, oye, vale, pues ya definimos la cultura y ya está. Entonces, ¿por qué me dices que tenemos que trabajar el desarrollo del talento, liderazgo? Y digo, no, es que no has entendido. Definir una cultura es expresar un deseo. Sí, que cuando más claro expreses ese deseo, se puede convertir de un deseo en un plan. Genial. Entonces, lo tenemos mucho mejor. Pero luego está la gracia, que es seguir el plan. Y ahí es donde realmente marca diferencia. O sea, si yo cambio la manera en la que me comporto, cambio los comportamientos que premio o que contribuyo que sigan sucediendo, cambio los comportamientos en los que estoy limitando o estoy poniendo un poco pues un feedback negativo sobre esos comportamientos, ahí es donde va a suceder. Y Lucía ha dicho una cosa antes que tiene toda la razón del mundo y es en las decisiones difíciles es donde defines la cultura de organización. De hecho, hay muchas organizaciones que tienen una cultura muy poco eficaz porque están construidas desde decisiones muy fáciles. Y eso impacta muchísimo. Entonces, no, despedir, porque hay personas que no se alinean con la cultura de la organización que tú quieres, es el mayor, sin duda, el mayor mensaje y la mejor piedra para construir cultura. Así como, evidentemente, contratar a personas que se alineen y que traen ya unos valores y una manera de funcionar, digamos, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Hay cosas que yo no puedo darte, hay cosas que tienes que traer. O sea, nosotros, por ejemplo, en Fresh, cuando contratamos, lo primero que validamos es que seas excelente en tu área técnica, ¿vale? Y segundo, que te duelan las cosas. O sea, que te duela que las cosas salgan mal, que te preocupe que las cosas salgan bien, que te duela. Entonces, si tú tienes esas dos cosas, en Fresh las probabilidades de que tengas éxito son muy grandes, ¿no? Pues a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, eso marca mucho la diferencia y eso está basado pues, muchas veces por promocionar una serie de comportamientos y tomar decisiones de decir, oye, aunque este líder puede que técnicamente sea excepcional, puede que sea excepcional incluso en aportación de negocio, no va a ser la persona que defina el tipo de pulso que yo quiero en la organización, ¿no? Porque promueve otro tipo de comportamientos y, por tanto, promueve otro tipo de relaciones con el cliente. Un ejemplo muy práctico, ¿no? En equipos de ventas o de postventa ves muy rápido gente que quizás puede vender mucho, pero que genera relaciones muy a corto plazo con el cliente, ¿no? Pues, al final, pues, esta imagen de coge la pasta y vete corriendo, ¿no? Pues eso. Entonces, claro... ese ambiente competitivo que sale muchas veces del equipo de ventas muy de tiburón, ¿no? Como muy insano. Eso claro, también hay que tener en cuenta si lo quieres o no, porque al final siempre estamos hablando de, oye, ¿qué es lo que quieres? Exacto. O sea, yo estoy muy cómodo con un equipo de ventas que compite y se pica por conseguir tal. La pregunta es, ¿vas a vender cosas que sabemos que no podemos hacer o no podemos hacer de la manera adecuada o no es lo que realmente necesitan como fruto de eso? Pues muchas veces mucha gente en ventas consigue muchos resultados por vender de esa manera. Entonces, es muy difícil despedir a esas personas porque te generan mucho negocio en el corto. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que construyen una cultura, porque os digo una cosa, y esto es una realidad, tú puedes estar, y luego hablaremos de cómo conectar la cultura, cómo amplificarla, escalarla, cómo hacerla llegar a organizaciones más grandes. Tenemos un montón de ejemplos. Pero si tú ves que hay comportamientos que no se alinean con lo que no quieres ser y no haces nada, o según la persona haces o no haces, nunca vas a conseguir la cultura que te estás planteando. Nunca.
Muy bien. Totalmente. O sea, yo ahí estoy súper de acuerdo con el tema, por ejemplo, la contratación que has mencionado en Fresh. Yo lo digo igual, o sea, muchas veces es como, ¿no? Este es como la entrevista con recursos humanos, tal, pero yo internamente le llamo el cultural check, ¿no? O sea, es como, oye, realmente yo creo que esta persona va a encajar en el equipo, va a encajar con lo que nosotros queremos ser, con lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros buscamos personas que siempre quieren estar innovando, que sean curiosas, que estén comprometidas, ¿no? Que al final, lo que tú has dicho también, ¿no? De, oye, querer hacer las cosas bien, que parece mentira, ¿no? Pero es importante que estén ahí y si lo tienes claro que eso dentro es importante para ti, es fundamental detectarlo en estas entrevistas. Entonces, por ese lado, totalmente de acuerdo. O sea, siempre es un check cultural, es muy, muy, muy importante en el proceso de selección, eso 100%. Y luego también, hilando con lo que le has dicho al principio, Alina, yo lo que en ese sentido es que también es verdad que hay que tener en cuenta que cuando hay un cambio cultural no es de la noche a la mañana. O sea, al final es algo que se ha ido comunicando, que se ha ido compartiendo, se ha ido informando, porque, como he dicho antes, no se puede imponer. Entonces, tú tienes que hacer partícipe a todo el equipo de que la empresa está viviendo este cambio cultural, porque si no, nunca se va a conseguir ese cambio cultural, partiendo de la base. Entonces, poco a poco, obviamente, si ya encuentras gente que está en contra del cambio, que ya tal, pues ya te toca tomar ese tipo de decisiones difíciles que ya hemos dicho, pero la idea es que ya con el proceso la gente ya haya ido como mentalizándose de que el cambio es para bien, siempre hay que ver el cambio como una oportunidad de mejorar y de crecer. Entonces, también hay que crear eso dentro de la cultura, el tener esa mentalidad de, oye, el cambio es bueno, el cambio es bueno. ¿Por qué? Porque es que es lo que siempre, ¿no? Lo único constante en la vida es el cambio, que se dice, parece una frase como muy de sobre de azúcar, pero es real. Sí. O sea, al final esto evoluciona, entonces no es un proceso de la noche a la mañana y ya realmente cuando lo estás haciendo, al hacer partícipe a todo el mundo, ya la estás implementando en la nueva cultura. Luego lo que tienes que hacer, sobre todo, es seguir comunicando, seguir compartiendo. Siempre ir, pues bueno, añadiendo información, añadiendo iniciativas, pequeñas cosas que refuercen la cultura que tú quieres. Pero en el proceso siempre has tenido que estar involucrando y comunicando todo para que funcione. Eso es clave. Nada, simplemente apuntar que ya llevamos como media hora y nos quedan creo que bastantes preguntas, así que a partir de ahora si me podéis hacer las respuestas más específicas, vamos, os lo agradezco muchísimo. Pero voy a construir, perdón José, sobre esto que acabáis de comentar porque es que también quiero hablar de comunicación. Quiero hablar de realmente, porque es que también me está resonando que todo lo que estáis diciendo realmente es sobre comunicar. Hay que comunicar a los managers, a los líderes, para que los líderes comuniquen a los managers comunican a los empleados, tal. ¿Cómo gestionamos eso? Bueno, hay varias partes, ¿no? Al final hay una que es lo que veníamos hablando. Respuesta corta, ¿vale? Para no... Sí, por favor. Seguimiento, conversaciones y planes de acción. Es decir, ahora hay una corriente, ¿no? De, oye, hay que hacer one-to-ones, hay que dar guía al equipo. Al final, desmitificándolo al máximo, que tenemos que tener conversaciones de calidad, ¿no? Conversaciones donde hables, preguntes, escuches, compartas puntos de vista, expliques el por qué opinas una cosa u otra y desde ahí pactéis puntos, posibilidades de mejora en cada una de esas situaciones. Entonces, eso es lo fundamental. Conversaciones que tengan impacto porque generan planes de acción y hay seguimiento y desde ahí mucho seguimiento, mucho apoyo, como estaba diciendo Lucía, en esa evolución, ¿no? Pero ese es el principal punto y la principal dolencia de muchas organizaciones es que no hay conversaciones de calidad. Sí, totalmente. Luego, al final también, o sea, siempre es eso, es los one-to-ones que se ha dicho, ¿no? Esos seguimientos. Luego también ir reforzándola con mensajes, pues, por ejemplo, nosotros tenemos como una newsletter semanal. Y de hecho eso ayuda muchísimo también a ir reforzando, comunicando iniciativas, haciendo mensajes. Esto, de hecho, mira, ya me he adelantado, pero es una pequeña cosa que se puede hacer, que tampoco lleva mucho tiempo y que encima nosotros lo que hacemos es hacerla en formato vídeo, porque nos hemos dado cuenta que al final, sí, el comunicar los one-to-ones en
pequeñas cosas va muy bien, pero ya cuando se trata, ¿no?, de realmente que vayan calando el mensaje de la cultura, siempre el contenido en vídeo se retiene un 95% más, ¿no? Que al final que si lo leen, que solo es un 10%. Entonces, al final es muy importante también el tenerlo en cuenta, ¿no? En que sea en tener toda la parte de hablar y luego refuerzo en pequeñas píldoras, a lo mejor no tanto formativas, pero también pueden ser informativas, ¿no? De ambas partes, para ir siempre reforzando los mensajes. Como un poco hace Coca-Cola, que todo el mundo la conoce, pero sigue anunciándose todos los años y todo el tiempo con un anuncio muy chulo. Al final es siempre ir recordando y que siempre esté resonando ahí. Sí. Claro, o sea, tú los valores los comunicas una vez y te piensas que te olvidas, pero es que... No, en cada caso, o sea, cuando, por ejemplo, hay una cosa que yo hago mucho y es, de vez en cuando saco ejemplos de cosas que hemos hecho que representan muy bien nuestros valores o que representan todo lo contrario. Entonces, ayuda mucho porque la organización va captando gente nueva, va saliendo gente y muchas veces das por hecho que seguimos alineados con lo que es importante y de repente, no sé, pues si tienes varias localizaciones geográficas, yo lo he vivido muchas veces. Vas al equipo de Argentina y tiene una manera de entender la cultura totalmente distinta que el de Chile, totalmente distinta que el de España y ya no te digo del que está en Francia. O sea, visiones, dices, ostras, puedo entender que haya un cambio de valores o de cultura por el país, pero debería haber un entorno común, unos puntos comunes, ¿no? Y muchas veces eso, la distancia también, que también hace el cariño, hace que cueste mucho más, ¿no? Entonces, está reforzando y explicando, oye, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Debería ser una conversación que estuviese en el discurso de los CEOs y las CEOs de la compañía constantemente de manera muy natural. Sí, y añadir también, bueno, perdón, No, Alina, querías respuestas cortas y... No, porque iba a cambiar de tema, o sea que... nada, o añadir un último apunte que, por ejemplo, algo que también creo que ayuda muchísimo en estos temas es, por ejemplo, a relacionar personas con valores. Por ejemplo, alguien que tú conozcas que sea súper comprometido o alguien que tú conozcas que colabore un montón, ¿no? Que sea súper compañero y digas, es que esta persona es el reflejo de este valor. Obviamente tiene todos los demás, ¿no? Pero también muchas veces el un poco visualizar, conoces a esa persona y dices, bueno, sí, este es el reflejo de dar lo máximo, por ejemplo. También ayuda muchísimo a entender la cultura, integrarla en el día a día y decir, vale, pues mira, ¿qué haría esta persona, ¿no? Si yo quiero hacer esto, ¿qué haría esta persona? Y va ayudando también un poco a forjar esa nueva cultura. Mira, una cosa que hacemos nosotros con nuestros clientes es que cuando les ayudamos a definir qué cultura va a ser la brújula que va a marcar, una de las cosas que hacemos es vincular libros, películas, iconos a los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Fresh tenemos un valor que es Impact Driven y tenemos una película, ¿no? Como es Coach Carter, que es la película y yo estoy en los procesos de selección, la gente que trabaja conmigo, yo se lo digo, ¿has visto Coach Carter? No, y digo, pues míratela y mañana hablamos. Porque necesito saber si vibras en esa resonancia, porque si no vibras en esa resonancia no nos vamos a entender. Entonces, esto es fundamental. Y creo que es un buen punto. Una de las mejores maneras de aprender habilidades que te son muy lejanas es mirar cómo lo hace gente que admiras y imitarlos. Y fake it until make it. O sea, que totalmente. Los referentes son clave. Sí. Y eso es un buen punto, sí. Muy bien. Me he quedado un poco con una duda, esto ya es casi personal, ¿no? Pero sí que estamos un poco, he entendido que estamos a favor de hacer esos updates, esas reuniones semanales, los one-to-one, también dando esas conversaciones de valor, pero cuando no son one-on-ones, que es como nosotros dirigiéndonos a la empresa, o sea, ese tipo de información, ¿cómo creéis que le pueden sacar el máximo partido en este caso? O sea, informando, no sé... Constante. Si cada líder lo integra dentro de su comunicación, eso va a suceder de forma natural, porque cuando tú estés explicando un roadmap de producto o estás explicando una decisión o estás explicando una evolución de X proceso o estás explicando lo que sea, te va a salir natural explicarlo alineado con es que somos esto y somos de esta manera y queremos trabajar en esta dirección. Al final, el gran problema, ¿sabes cuál es?
que no hay claridad, que las cosas no están claras, que no trabajamos desde un concepto de claridad en el que definimos claramente qué comportamientos esperamos de las personas, qué comportamientos esperamos de nosotros como líderes y todo eso, qué es lo que queremos que aporte al negocio y al día a día de la organización. Entonces, como en realidad entramos en un terreno de grises donde, bueno, pues hoy, según mi estado anímico, me parece bien esto y me parece bien aquello y lo otro tal, que ojo, es normal, ¿eh? Porque el día a día es muy duro, todos lo sabemos y te va llevando. Pero la realidad es que esa claridad es la que marca la diferencia, porque si eso es claro, ya entonces tiene que ser repetitivo en el tiempo, ¿no? Cuando tú repites mucho sobre esa claridad, la gente tiene muy claro qué expectativas se tiene de ella. Entonces, ¿te compran esas expectativas o no? Y igual se marcha porque esas expectativas no te las compran, no pasa nada. Pero tenemos que ser muy claros con las expectativas a nivel cultural y a todos los niveles, pero a nivel cultural en este caso, que tenemos con nuestro equipo y que nuestro equipo puede tener con nosotros, ambas. Y al final, eso te permite tener un entorno predecible, que es la mejor manera de que el negocio funcione, que a nivel interno sea un entorno predecible, que tú cuando le dices algo a una persona de tu equipo, sepas cómo va a reaccionar. Y cuando hay un problema, sepas cómo la persona que tienes al lado va a reaccionar delante del cliente o cómo va a resolver un reto de producto. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, porque muchas veces dicen, oh, pero un entorno predecible, digo, a ver, que tú cuando vas a las 9:45 a Mercadona a comprar y está cerrado, no te entran ganas de quemar Mercadona, porque ya sabes que va a estar cerrado, porque evidentemente es un entorno que está muy claro que va a estar cerrado, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, si tenemos claro, ahora, si un día tú vas y a las 9:45 está abierto, el otro a las 9 está cerrado, ahí sí que tenemos un problema, porque no hay claridad con las expectativas. Mercadona, para los que no controláis, es un supermercado, ¿vale? Sí, porque he visto que tenemos gente de Argentina y México, así que sí. Si vas a un supermercado, pues y un día está abierto a las 9:45, otro no, pues no es un entorno predecible, con lo cual me cabreo, con lo cual no sé lo que se espera de mí, con lo cual pienso que si fue Pedro ayer y estaba abierto es porque Pedro tiene un nivel de prioridad que yo no tengo. Entonces, mal rollo, porque eso no aporta al negocio, ¿no? Sin embargo, entornos predecibles, la mejor herramienta para que un negocio funcione, sin duda. Sí, también con lo que has dicho tú, ¿no? La claridad es importante, pero también te tienes que asegurar que la otra persona lo esté entendiendo. O sea, al final el tema, para ahí es donde entra el feedback, ¿no? Donde entra oye, que yo te estoy comunicando mis valores, ¿no? Yo te estoy comunicando la cultura, cómo quiero ser, pero ¿lo estás entendiendo? ¿Estás entendiendo cuál es el propósito de la empresa? ¿Estás entendiendo los comportamientos que a día de hoy, ¿no? que se te van a pedir? Entonces ahí es donde entra, claro, en estos one-to-ones que hablamos, ¿no? el asegurar que la comunicación es completamente bidireccional, ¿no? Y que no estás, ¿no? como informando, sino estás comunicando, ¿no? Que al final ahí es donde está la diferencia de cuando comunicas es cuando ya aparece esta parte de feedback y también el darlo de forma constante, ¿no? Esto es súper importante para crear una cultura, ¿no? Que llamamos la cultura del feedback, cuando la gente interprete el feedback como un regalo, como no algo que te va a dañar el ego, no, oye, que realmente esta persona, ¿no? Mi supervisor o mi compañero o incluso si está siendo también ascendente, ¿no? Oye, mi empleado está viendo que hay algo, se preocupa por mí y está viendo que hay algo que yo puedo mejorar o está viendo algo que estoy haciendo súper bien, porque el feedback no tiene por qué ser algo siempre negativo, ¿no? Que también hay como muchos estigmas en cuanto al feedback. Entonces, esto también es importante, ¿no? El que sea constante, que estén hablando siempre, que cree esta cultura de feedback y que sea en todas direcciones, pero que también la gente se sienta libre de, sí, al principio pues sea con one-to-ones, pero luego que no haga ni falta, ¿no? Que al final, porque si nos llenamos de one-to-ones y nos olvidamos de la operativa, ¿no? Pero sí que es importante el poder, en todas direcciones, poder transmitir oye, qué bien lo has hecho, has destacado esto, esto y esto, y la verdad es que lo he entendido súper bien, el mensaje ha quedado súper claro. O, oye, mira, aquí esta parte, pues yo la habría mejorado porque no lo he entendido muy bien, o qué has querido decir, a lo mejor si lo dijeras de esta otra forma sería mejor, ¿no? Y ahí también es donde entra cómo se va perfilando la cultura gracias a todo este feedback, que la idea es que todo el mundo aporte y todo el mundo se vaya dando uno a otro. Tal cual. O sea, la comunicación, que comunicar
implica tener feedback, porque si no sería informar, es transversal para la cultura de todas las empresas, o sea, eso estoy entendiendo. Y la verdad es que súper de acuerdo contigo, Lucía, porque una vez que entendemos, ¿no?, el feedback como un regalo, el feedback constante y tal, es que muchas veces no hace falta ni siquiera como crear espacios para ello porque se da todo el rato. Muy bien, bueno, pues ya puedo hablar del segundo regalo que tenemos para todas las personas que han asistido, que es, tenemos una guía sobre cómo podéis un poco formar a las personas de vuestro equipo para que puedan estar en un estado de feedback constante, ¿no? O sea, lo hemos llamado fearless feedback, por darle algún anglicismo, porque ¿qué seríamos en el mundo corporate sin anglicismos? Pero es para que realmente ese feedback rompe egos, rompe barreras y demás, y con lo cual muchas veces es difícil, pero tener herramientas que ayuden un poco a trasladarlo al equipo, pues queríamos un poco también hacer ese regalo por nuestra parte. Vale, llevamos ya 45 minutos, entonces me gustaría como un poco hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque también tenemos, creo que preguntas por el chat, que no las he mirado ahora, pero enseguida me las pasan. Así que os vamos a ver. Entonces, en un principio, la cultura es como lo de la energía, ni se crea ni se destruye, como siempre existe. Está en tu mano poder transformarla donde lo quieres llevar. Eso que lo conseguimos mediante una evaluación, ¿vale? Vosotros me corregís si yo me equivoco, porque me he ido apuntando cositas. La evaluación te permite ver dónde estás y también tienes que definir a dónde quieres llegar. El cambio cultural es constante. O sea, esto se hace una y otra vez, independientemente del tamaño de la empresa, pequeñas, grandes, todo. Los comportamientos son lo que define la cultura de una organización, ¿vale? Si queremos redefinir la cultura, redefinimos los cambios, donde recursos humanos es un catalizador, o sea, es decir, recursos humanos ayudan a las cosas prácticas, pero si los líderes, liderazgo, executive team y demás ni siquiera son los que ponen los comportamientos con la cultura, mal vamos, ¿vale? Tener una buena cultura requiere tomar decisiones difíciles, pero esas decisiones dan un fruto mayor y hay que premiar los comportamientos que valoramos y no sé quiero utilizar castigar, pero la verdad es que sí, ¿por qué no? Castigar los que no, ¿vale? La cultura, cuanto más simple y más clara, es más efectiva, porque no nos andamos un poco por los árboles, ¿no? ¿Hasta aquí, Ok? Sí, perfecto. Me estáis dando un contenido maravilloso. Muy bien, bueno, no debemos contratar a gente que no encaje con la cultura. Y luego, con lo último que me he quedado es la comunicación constante. La comunicación en vídeo con otros formatos más innovadores está mucho mejor. O sea, aumentamos la retención, creo que habías dicho, Lucía. Y nos hemos metido ya en el bloque de feedback, que aquí, José, es que creo que no has dicho nada, entonces te voy a dar como 2 minutos para que si quieres comentar una última cosa. Pero feedback constante y no quiero decir bidireccional porque quiero que sea en todas las direcciones, ¿vale? De arriba abajo, compañeros, jefes empleados, quien sea. Porque ayudamos a reducir egos y realmente si no tienes un equipo que sepa ni dar ni aceptar feedback, vamos, no sé. Tienes un problema. Tienes un problema, exacto, efectivamente. Vale, muy bien. Voy a ver si tenemos las preguntas por aquí. ¿Os apetece contestar unas preguntas? Venga, vamos a por ello. Vale. Óscar nos pregunta cuáles son las señales sutiles pero peligrosas de una cultura tóxica que los managers suelen pasar por alto. Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene...? ¿Quién quiere empezar? Da igual. Sin duda. Uno cada uno o intervenir. Una reflexión y desde ahí, Lucía, le das a tope. Claro, sí. Sin duda, la mayor síntoma de una cultura... Yo no hablo de culturas tóxicas porque tóxica es una palabra que está muy mal utilizada porque si os dais cuenta, si os fijáis, nadie dice yo soy tóxico. Dice que todos los demás lo son, ¿no? Con lo cual es un adjetivo muy poco calificativo. Entonces, de culturas disfuncionales y que nos podemos encontrar, ¿no? Porque restan o no te ayudan con lo que el negocio quiere. El número uno es la armonía artificial. No hay conflicto, no hay discusiones, todo nos parece bien a todos. Esa es la señal más sutil, pero más potente de una cultura que no es eficaz, sin duda.
esa armonía artificial. ¿Por qué? Porque si hay armonía artificial significa que no hay confianza, significa que entonces no hay conflictos, o los conflictos que hay son puramente destructivos, significa, por tanto, que no hay una responsabilidad real sobre los planes de acción, como no hay sobre los planes de acción, mucho menos sobre los resultados, y entonces sí, al final lo único que queda es tu estatus y tu posición dentro de la compañía y mantener eso y cobrar cuanto más mejor. Sin embargo, si tú tienes ¿Te refieres, por ejemplo, en alguna cultura que se dice, bueno, coloquialmente la cultura del miedo, por ejemplo? O sea, en la que se sabe que los comportamientos, ¿no?, se van a castigar mucho, incluso para librarte de una, sí, te diría como de una bronca, ¿no? Hablando claro, incluso que vendes a cualquier compañero, a lo que sea, con tal de liberarte, o pues eso, lo que tú dices, de estar todo el mundo nos llevamos súper bien, pero luego a las espaldas yo solo estoy pensando en mí y me da igual si estoy cuidando a otro. Más en este ejemplo, porque las culturas del miedo pueden ser altamente efectivas, según qué contexto. Fijaos las mafias, por ejemplo. O sea, las culturas... Todo por eso, yo siempre pongo una cultura de una organización de ordeno y mando. ¿Eso es malo o es bueno? Oye, pues si estás en medio de un conflicto armado y eres el ejército, es bueno. Por eso digo que yo siempre hablo de culturas funcionales o disfuncionales según el momento. Entonces, una señal sutil de cultura disfuncional, sin duda, es esa reflexión, ¿no? Esa armonía artificial, que a quien le interese hay un libro maravilloso de Patrick Lencioni de 2019, si no recuerdo mal, que se llama Las 5 disfunciones de los equipos, o 2009, y es maravilloso y justo cuenta esta aventura. Muy bien. Yo lo utilizo un poco más, que es como las caras con las que viene la gente los lunes por la mañana y con las que se van los viernes por la tarde. Ahí se ve. Ahí se ve. O si en un equipo hay de repetidamente bajas o ausencias, o como ahí hay algo, hay un problema. Evidentemente los niveles de rotación, todo eso te va a dar muchísima información. Sí, totalmente. Me ha gustado eso, o sea, esa cosa tan práctica, Lucía, y esa recomendación de libro. Me gusta que les demos recursos. Muy bien, pues vamos más rápido para la siguiente, si queréis, que nos quedamos ya sin tiempo. Nos comentan, una empresa con recursos limitados, ¿qué estrategias recomendáis para evaluar la cultura sin que sea un proceso complejo? Bueno, ya esto lo he resuelto, el recurso que os hemos dado. Y luego, perdonad, no quiero ser constante, pero me ha venido, es tal cual lo que hemos dado. ¿Cómo identificar cuáles aspectos de la cultura deberían priorizarse primero para tener un impacto positivo en el equipo rápidamente? Pues eso me parece interesante. O sea, ¿qué creéis? O sea, todo esto estamos implementando, ¿no? ¿Qué es lo que priorizamos primero? O sea, si tuvieses que elegir uno, plan, respuesta corta. Management. O sea, esas conversaciones, ese seguimiento, ese feedback constante, es un poco lo que nosotros vivimos, ¿no? Los managers que, por ejemplo, trabajan con nosotros, trabajan y usan nuestra tecnología, usan Talent Booster, son los que más resultados consiguen en la compañía, evidentemente. ¿Por qué? Porque dan mayor feedback, evolucionan mucho más. Entonces, de hecho, se da una paradoja, que es que los que lo usan mucho y los que no lo usan nada, ¿no? Porque te da una situación incómoda de decir, oye, claro, es que descubro que tengo que hacer yo X cosas para conseguir de mi equipo otras, ¿no? Y esto es como cuando vas al gimnasio o vas al nutricionista, ¿no? Y dices, bueno, ya, pues esto está muy bien, pero ahora hay que aplicarlo, ¿no? Y eso no es tan fácil. Claro. Pues esa es la clave, ¿no? Que generar esos hábitos es la pieza fundamental y lo prioritario. Los hábitos te van a definir la cultura. Perfecto. Hábitos de one-on-one. Lucía, tienes que elegir uno. Yo iba a decir la palabra comunicación. O sea, que es muy hilado con lo que has dicho tú en este caso, José. O sea, al final es la clave. O sea, para mí tener una cultura clara y comunicarla es clave. Vale. ¿Qué punto tienes que elegir? Tienes que elegir uno, ¿eh, Lucía? En plan, un punto para mejorar esa comunicación, porque como es tan amplio, quiero que la gente se quede con un punto único, o sea, del principio, del final, lo que tú quieras.
Pues ahí yo diría sobre todo pues la parte como ha hilado del feedback, ¿no? O sea, pero con herramientas, o sea, con formación, con refuerzo, con vídeos que he dicho antes, o sea, toda esa parte, o sea, comunicar y junto dar materiales de refuerzo, o sea, siempre creo que toda la información tiene que venir, que luego tengas un refuerzo de dónde poder tirar y reforzar todos esos mensajes. O sea, es Muy bien. importante. Muy bien. También quiero contestar esta pregunta porque es un tema que ha salido antes, de cómo reforzamos la cultura con los equipos que trabajan en remoto, que al final no están en el día a día y que queremos que sean parte de la empresa. Cortito también, ¿eh? Mira, yo os voy a contar un caso real nuestro que ha funcionado muy bien. Nosotros dentro de nuestra tecnología tenemos un agente que integramos en Teams, Slack, etcétera, con una empresa que tenía más de 3.000 personas en distintas localizaciones. Creamos, este agente lo entrenamos con los valores de la compañía, ¿vale? Y con los principios de liderazgo. Y lo que hicimos, que fue muy chulo, es que lanzamos una campaña donde tú, jugando con el bot y trabajando con él, etcétera, podías aprender los valores de la compañía, podías entender cómo dar feedback sobre esos valores a distintas personas de tu equipo, podías autoevaluarte sobre estos valores o trabajar en cómo situaciones que te estaban pasando en el día a día las podías enfocar de una manera distinta alineado con los valores de la compañía. Y fue un impacto brutal porque se juntó un equipo distribuido con diferentes generaciones y el hecho de poder llegar a nuevas generaciones, que esto les resuena muchísimo de una manera tan sencilla y de una manera tan agradable para ellos y además con esa interactividad que les permitió también de alguna manera iniciar un proceso de uso de inteligencia artificial dentro de la compañía y que fuese como se divulgase muy rápido dentro de la empresa, pues fue un caso de éxito brutal, ¿no? de ese planteamiento. Qué bien. Lucía, si me dejas, porque es que justo esto que has dicho, a lo mejor quieres aportar con esta otra pregunta, porque justamente nos han preguntado de cómo poder conectar la cultura con las generaciones más jóvenes, porque entiendo que eso es depende de la empresa, ¿no? O sea, hay muchas generaciones dentro de una misma empresa a la vez en puestos completamente distintos y dice, viendo que tienen expectativas y enfoques completamente diferentes sobre el trabajo. O sea que... Muy bien. A ver, ahí lo importante es que tiene que haber una adaptación por ambas partes. O sea, la empresa tiene que adaptar un poco la cultura con las nuevas tendencias del mercado, pero también, o sea, no nos olvidemos que las nuevas generaciones también se tienen que adaptar a, oye, el trabajo es el trabajo, hay cosas que hay que tener en cuenta, hay objetivos que hay que seguir, hay que tener en cuenta que el propósito de la empresa es importante y que, por tanto, hay ciertos comportamientos que hay que tener para conseguir estos objetivos. Y también ahí hay que amoldarse un poco, obviamente sin tener en cuenta de que fuera en contra de tus principios o así, pero sí que tiene que haber un compromiso por ambas partes, ¿no? Como una co-creación, por decirlo de alguna forma, ¿no? De cultura, ¿no? De, oye, por un lado, yo cedo, decirlo así, es como una relación, ¿no? Yo cedo en esto, tú cedes en esto y con eso nos comprometemos ambos para que funcione. Creo que ahí un poco está la clave, en cada uno ser flexible. O sea, al final con el cambio y con todo el cambio constante que hemos dicho, hay que ser flexible, tanto por parte de la empresa como por parte de cualquiera. O sea, ya no estoy hablando de las nuevas generaciones. Esto creo que es aplicable para cualquier equipo. ¿En qué ejemplos me podrías dar de en qué podríamos ser flexibles? ¿A qué te refieres? O sea... No sé si querías decir más flexibles a la hora de dar como más perks a nuevos empleados o era más a la hora de comunicar o como valorar unas cosas u otras. Podría ser, por ejemplo, con beneficios, con temas de conciliación, con temas de teletrabajo. Esa podría ser un lado en el que la empresa se adapta, ¿no? Luego ya también es como el empleado se adapta a nivel, pues esos objetivos, comportamientos y tal, que sí que se tiene que asumir que se tiene que llevar a cabo. O sea, al final es eso. Muy bien. Hay algunas preguntas, lo siento mucho, o sea, sé que me las voy a dejar, pero más que nada por tiempo y también porque creo que más o menos las hemos ido resolviendo porque teníamos una sobre una empresa que no tiene procesos robustos de feedback, cuál sería la forma de empezar, que, bueno, lo contesto rápido, que es empezando con, no creo que de los dos lo había comentado, pero haciendo one-on-ones como muy específicos en dando espacio para que eso pase hasta que la empresa, a medida que
¿no? Vamos pusheando, con ese empuje pueda tener un feedback constante, o sea, llegar al estado de feedback constante, ¿vale? Y el remoto lo hemos contestado, conectar la empresa con jóvenes, cómo mantener nuestra empresa fuerte. Vale, pues creo que tenemos más o menos... Ah, no, disculpad, me he dejado una pregunta que a mí no tenía, yo no la conozco, que es ¿qué tipos de culturas hay? ¿Conocéis la cultura TEAL? ¿Qué opinión os merece? Nos pregunta Miguel Ángel. Sí, de hecho va muy en línea con lo que está diciendo yo. Hay un libro de Frédéric Laloux que se llama Reinventando las organizaciones, que divide las organizaciones en distintos colores. El color más avanzado es el teal, que es el que creo que nos comentan. Entonces, sí, nada, pues sí, es interesante, ¿no? Yo soy muy fan de ese libro justo por eso, porque evidentemente las organizaciones responden a una realidad concreta sobre la que nacieron y evolucionan, ¿no? Entonces, a los que nos apasiona esto, pues te gusta mirar eso con esa visión de curiosidad, ¿no? Entonces, existen muchos tipos de culturas rojas son de orden y mando, culturas verdes pues son más enfocadas, digo en la división de la luz, ¿no? A la mejora, a los objetivos, son las naranjas, etcétera. En definitiva, culturas hay tantas como organizaciones, porque cada una tiene el suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que las podemos agrupar en esos puntos. Dicho esto, las culturas TEAL están mucho más enfocadas en propósitos, digamos, en esa parte más trascendente del ser humano, ¿no? Que trasciende lo que es el trabajo y va un punto más allá. Es interesante, creo que depende mucho del momento vital de la compañía. Muchas de las compañías que existen hoy en día, su base es sobrevivir. Y por tanto, pues hay que adaptar la cultura a la realidad. Cuando estás sobreviviendo, pues vas a tener una cultura muy distinta a cuando estás en una fase de crecimiento, a cuando estás crecimiento pero sobreviviendo a la vez, lo que es muy habitual, a cuando estás en una fase de consolidación, a cuando estás en una fase de trascendencia, cambia por completo, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene sentido siempre ser muy coherente con lo que realmente quieres ser como organización. Y esto, pues, es una pregunta que te tienes que hacer desde que fundas una compañía hasta que te unes a una compañía. Oye, ¿yo qué quiero contribuir a esta organización? Y esta organización, ¿cómo me va a ayudar a que mi historia personal sea mejor, ¿no? Gracias a haberme unido a esta compañía. Entonces, sí, respuesta, lo conocemos, muy interesante, pero desmitificamos y nos vamos a la realidad de cada una de estas organizaciones para entender su contexto. Muy bien. Pues maravilloso, pues con esta reflexión, si queréis, terminamos esta sesión. Quiero agradeceros de verdad que os hayáis implicado tanto y hayáis como dado tantas cosas prácticas. Quería recordar a los asistentes que, bueno, esto está grabado, lo enviaremos ahora. Enviaremos también los 2 recursos que hemos dado de sobreevaluaciones y feedback y añadiremos esas 2 recomendaciones de José, ¿vale? Los 2 libros, por si alguien les quiere echar un vistazo. Y también nos gustaría preguntaros si tenéis alguna propuesta de otros temas que os gustaría que hablásemos. Por favor, hacednoslo saber por cualquiera de los canales de Fresh People, de Videx, y nos pondremos con ellos. O sea, buscaremos información, buscaremos a quien sepa de ello y hablaremos aquí abiertamente de eso. Así que nada, muchas gracias. Os doy un aplauso desde aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nada, pues voy a ir cerrando. Nos vemos a la próxima. Adiós. Un placer.